Estaba hablando con varios acerca de que la renovación del entendimiento, así como lo estamos haciendo con la lectura juiciosa de la palabra, es la que nos da el crecimiento, porque hay tres formas de permanecer niños en este caminar cristiano. Hay tres formas de, sí, ya soy cristiano, pero no paso de ahí, no maduro, más bien sería. Entonces veíamos que la primera forma la encontramos en 1 Corintios capítulo 3, la primera forma de permanecer niño, estancado, porque Pablo le dice a los de Corinto, no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque entre ustedes todavía hay divisiones, porque algunos dicen, unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de Cristo. Entonces esa es una forma de permanecer niños, siempre comparando, en fin, peleando, discutiendo, en esa parte carnal de la vida. Ya soy cristiano, pero me quedo ahí niño estancado. Otra forma de permanecer niño, inmaduro, la encontramos en Efesios capítulo 4. El Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que los que somos parte del cuerpo de Cristo crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínate qué meta tan grande. Para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina como niños que van de acá para allá. Esa es otra forma de permanecer niños. Siempre con el ánimo de escuchar esto, aquello o lo otro, y no definirse por un crecimiento espiritual bíblico, sino más bien como de oídas. ¿Qué están diciendo allí? ¿Qué están diciendo allá? Como cuando en Hechos, los de Atenas, en lo único que se ocupaban era de oír y hablar cosas nuevas, no más. Y la otra forma de permanecer niños la encontramos en Hebreos, a finales del capítulo 5 y a comienzos del capítulo 6, el escritor a los Hebreos les dice a estos creyentes que no podían participar del alimento sólido porque, debiendo ser ya maestros en la palabra después de tanto tiempo, todavía estaban en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y uno se pone a mirar que los rudimentos de la doctrina de Cristo son 6 cositas que se enumeran ahí. La primera es el arrepentimiento de obras muertas, o sea, cuando uno llega al Señor Jesús y se convierte. Hay otra que es sobre la imposición de manos. Si debo imponer las manos sobre las personas para que se sanen, se me pegará o no se me pegará esa enfermedad, o se me pasará ese espíritu inmundo, o si al imponer manos estoy delegando autoridad. La otra es de bautizos. Otro rudimento de la doctrina de Cristo es si me bautizo o no me bautizo, si debe ser por aspersión, por inmersión, quién me debe bautizar, será que cuando yo lo sienta. Otra es el juicio final, que todos pasaremos ante Dios dando cuentas de lo que hicimos en esta vida temporal. Y se me olvidan las otras 2, pero están ahí. Entonces fíjate que otra forma de permanecer niño es no pasar de esos rudimentos, entendamos fundamentos o columnas principales del Evangelio de Cristo, pero que son esas 6 columnas sobre las cuales se va a construir el edificio, como en el mall. En el mall hay una cantidad de columnas que son importantísimas en la construcción, pero si nos quedamos solo contemplando las columnas, jamás se construirían los locales y los pasillos y las escaleras eléctricas y los ascensores y los restaurantes y a todos esos lugares donde vamos. Entonces sí, son importantes esas 6 columnas, pero si me quedo ahí, me estanco. Entonces esas son 3 maneras. Debe haber más, pero por el momento esas. Entonces,
al inaugurar la presencialidad de esta clase, no significa que en los años anteriores, 3 por fuera del auditorio allá del este, pero 6 por fuera de este auditorio como tal, cuando era una casa, cada martes estuvo llegando, gracias a Dios, la clase a través de lo virtual, a excepción de la semana antepasada, que tuvimos un problemita técnico. Imagínate, en 6 años, solo una clase. Eso nos tiene muy, muy contentos. Y hoy iniciamos. Vamos a ver cómo nos va nuevamente mirándonos cara a cara. Desde luego está abierto a preguntas cortas. Yo creo que ya podemos hacer preguntas más cortas y más concretas. Y hoy nos corresponde Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13 vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla del comportamiento que nosotros como cristianos debemos tener con el Estado, en primer lugar, porque es algo lógico que nosotros como creyentes debemos saber que nuestra conducta debe ser ejemplar, no solo aquí en la iglesia y entre los de la iglesia, sino que también debe ser ejemplar para la sociedad en la cual vivimos, con aquellos que no son creyentes. Además, recordemos que Pablo le está escribiendo a los cristianos, él los llama los santos que están en Roma, y Roma es la capital del imperio. Allí estaba todo el engranaje administrativo principal de ese imperio. Vamos a mirar cómo en este capítulo Pablo tácitamente le dice al creyente que no debe participar en disturbios. Y es que en aquella época, por ejemplo, los judíos eran muy dados a los disturbios y a las protestas. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles encontramos que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, precisamente porque se mantenían en disturbios y en protestas contra las cosas que el emperador promulgaba. En fin, Dios, lo que podemos deducir en este capítulo, y vamos a ver, es que Él nos considera sus embajadores ahí, en ese sistema caído, en ese sistema putrefacto, en ese sistema que no lo respeta, en ese sistema que no lo busca. Nosotros somos ahí los embajadores y las embajadoras. También debo recordarles que el capítulo 13 queda después del 12. O sea que hemos visto 12 capítulos, versículo por versículo, en una lectura más amplia que la primera. Y no debemos perder lo que dice el capítulo 12 en el versículo 1 y 2, en donde se nos dice que debemos transformar ¿qué? Nuestro entendimiento. Y ya sabemos nosotros que la transformación de nuestro entendimiento es precisamente, en nuestro caso como congregación local, por la lectura juiciosa de la palabra, que ya no se circunscribe solamente a hacerlo a través de las prédicas o las enseñanzas, sino en esa lectura juiciosa que cada uno de nosotros estamos en la obligación de hacer, porque al fin y al cabo eso es lo que el Espíritu Santo nos dijo a nosotros como congregación local. John, y es que el Espíritu Santo le puede hablar a una congregación local y darle instrucciones específicas. Sí, en Apocalipsis capítulo 2, ustedes y yo encontramos que el Señor Jesús le dice a Juan que por favor le escriba a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia y a la de la Odisea. Y a cada una de esas congregaciones les da unas recomendaciones específicas. Nuestro Señor Jesús sigue siendo el mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Y a esta congregación local, a los tesorenses, nos dio la indicación de leer 9 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Se me acusa de
exigirles, recordarles a las buenas, a las malas, en voz baja, gritándoles en las prédicas cuando estamos sentados, de insistirles mucho que lean la palabra. Pero entonces, ¿qué más vamos a hacer? Si ese es el propósito del Espíritu Santo con nosotros. Entonces, vamos a iniciar este capítulo hoy. Como es un repaso, sé que ya lo tienen muy claro, sin embargo, vamos a hacerlo como si fuese la primera vez para las personas que lleguen a escuchar este pasaje. El versículo 1 dice: sométase toda persona. Recuerden que Pablo ya nos enseñó, además, en el capítulo 12, los dones funcionales. Son 7, si mal no estoy: el de servicio, el de enseñanza, el de la misericordia, son 7 dones más o menos, y esa es la forma en cómo el cuerpo de Cristo se complementan los unos a los otros, pues para poder manifestar la presencia de Dios en nuestra vida en comunidad, como iglesia. Y nos habló el apóstol de que hay un ingrediente, un aceite que une esos dones, y es el ágape. Lo mismo que hace en 1 Corintios capítulo 12, cuando enumera 9 dones, y en esos 9 dones dice: pero que si yo hablo en lenguas y no tengo ágape, nada soy. Entonces dice: ahora les voy a mostrar un camino más excelente, y arranca en el capítulo 13 de 1 Corintios hablando del ágape. Lo interesante con el ágape es que no solamente nos indica cómo debemos comportarnos entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo, además de comportarnos, diría yo, de soportarnos, porque algunos somos muy insoportables al principio mientras nuestro carácter va siendo pulido en el roce de los unos con los otros. No estoy mirando a nadie, como pueden observar. Y ese mismo ágape es el que nos sirve para comportarnos allá afuera, con los demás, con los que no son creyentes. También miren el tono. Pablo no está haciendo una sugerencia, él no está diciendo: si les parece, pues si usted amanece de buenas pulgas hoy, si no amanece aburrida. No, siempre los términos que está manejando el apóstol son, recordemos que el apóstol Pablo, aunque ya es tan familiar para nosotros que es como si fuera de todos los días, pero es el apóstol a los gentiles, es como un general dentro del cuerpo de Cristo, que puede dar instrucciones, además porque Dios delegó en él esa responsabilidad. Y esas instrucciones no son, uno puede pedir que se las expliquen, pero no para objetarlas, porque en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos no las sugerencias de Dios, sino las instrucciones de Dios. Y esas instrucciones son para los que ya somos cristianos y conformamos el cuerpo del Señor. Entonces, cuando dice sométase toda persona, no está haciendo excepciones. Se someten fulano y sutano y mengano, no, todos. En lo que va a decir, todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esas autoridades superiores acá son las autoridades públicas. Empiece por, en nuestro caso actual, el policía, el soldado, el alcalde, el presidente, los gobernadores, todos los delegados, la administración de impuestos nacionales, todas estas normas y sus representantes. En esto Pablo nos va a abrir los ojos. ¿En qué sentido? A veces uno piensa, me ocurría a mí al principio, que Dios gobierna y es Señor en la iglesia, pero resulta que también Dios gobierna y es Señor aún entre los incrédulos. Nada se mueve sin que Dios no lo permita. Nada está establecido sin que Dios no lo haya delegado.
Por eso cuando él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, a nosotros nos puede parecer que hay muchas injusticias hoy en día y muchos gobiernos son injustos y además hacen mucho daño. Pero solo quiero que nos traslademos a la época del apóstol Pablo en el Imperio Romano, con un emperador, ¿cuál de todos? Más loco, con unos gobernadores del calibre, por ejemplo, de Poncio Pilato, o con unos reyes como Agripa, y así sucesivamente. Si harían ver a los de la actualidad como personas mansitas, suavecitas. Interesante. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Eso es lo que vamos a mirar en el transcurso del capítulo. En primer lugar, me da un porqué. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esta es la razón principal. Y es que Dios no se mueve por emociones, se mueve por canales de autoridad. Nosotros sí somos muy emocionales, pero resulta que Dios se mueve a través del canal de autoridad. Y el canal de autoridad es lo que el Señor Jesús viene a restaurar, porque recuerden que la rebelión no se inició exactamente acá en la tierra. La rebelión se inició en la presencia misma de Dios cuando Satanás se revela, siendo Luzbel, y quiso ser superior a Dios y quiso colocar su trono por encima del de Dios, y entonces perdió su dignidad. No apreció su dignidad, la perdió. De ahí en adelante todo se desconfigura. Luego viene la caída del ser humano, también en rebelión a los mandatos de Dios. Entonces, cuando uno se enfrenta o está en la posibilidad de acatar lo que la autoridad dice, lo que está uno es restaurando el principio de la autoridad que se rompió en la rebelión. Cuando obedezco a mi papá y a mi mamá, estoy restaurando eso. Cuando obedezco el semáforo, estoy restaurando eso. Ahorita vamos a mirar, si nos da el tiempo, o si no más adelante, qué hacer cuando la autoridad no está representando dignamente a quien lo nombró, que en últimas es Dios. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, Pablo empieza explicándole a los creyentes en Roma, que eran los que estaban siendo aplastados por el imperio, que eran los que estaban siendo subyugados por el imperio, y les dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso debe haber sido para ellos, cuando leyeron esto la primera vez, como vengan, analicemos esto mejor. Entonces, primera inquietud, ¿y si esa autoridad no representa bien a Dios? Eso significa que si Dios las pone, entonces también es Dios el que las juzga. Porque nosotros ya escapamos a la temporalidad como método para juzgar la justicia. Puede que nosotros no veamos justicia en este momento temporal o en el transcurso de nuestras vidas biológicas, pero que habrá justicia en el tribunal de Cristo y en el juicio del trono blanco, la hay, y esa sí será conforme a la verdad. Allí no habrá quien pueda decir, yo soy hijo de, o tengo esta influencia, o a mí no me pueden tocar. Allí estaremos todos desnudos delante de Dios, dando cuenta por nuestros hechos. Eso para nosotros es la verdad. Porque si perdemos eso de vista, nos vamos a decepcionar continuamente. Desde el hogar hasta el colegio, hasta la universidad, hasta la ciudad, hasta la nación. Entonces, no hay autoridad sino de parte de Dios. De manera que si esa autoridad es sabia y decorosa, se le debe sujeción. Pero si esa autoridad es necia y es grosera, se le debe sujeción. De parte de nosotros como creyentes,
se nos exige que seamos respetuosos y dóciles ante la autoridad. Ahora, nosotros venimos del sistema caído, todos venimos de ser hijos de Satanás, eso dice las Sagradas Escrituras. Antes estábamos bajo la potestad del príncipe del aire, del príncipe de este siglo, pero resulta que ahora no. Ahora nosotros entendemos, y se supone que por la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras tenemos la madurez suficiente para entenderlo. Entonces, no hay autoridad sino de parte de Dios, y yo, que soy cristiano, un ser humano nacido de nuevo, con mente renovada, debo obedecer esto porque es mandato de Dios. John, es que usted no sabe qué clase de autoridad es la que nos gobierna. Claro que sí, dice el apóstol. Y las que hay, por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Nuevamente te recuerdo, está incluyendo al depravado sistema de justicia romano, en donde los emperadores decían ellos mismos ser Dios, en donde los emperadores hacían con los recursos del imperio lo que les provocaba, en donde los emperadores eran unos locos. Pero me está diciendo Pablo que por Dios han sido establecidas. Los hay gobernantes temerosos de Dios, pero también los hay los que no temen a Dios ni lo veneran. Entonces, aquí, este capítulo, Pablo no lo está levantando para hablarnos si la autoridad es buena o es mala. Eso lo encontramos en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero en este capítulo, lo que sí dice es que Dios las estableció y Dios fue el que los nombró. Cualquiera sea el sistema. Bueno, como me está hablando a mí como creyente el apóstol, me va a aclarar además qué es lo que ocurre cuando yo no me le sujeto a la autoridad. Él dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiendo. Lo tremendo acá es que el apóstol me está enseñando que cuando yo no me sujeto a ese papá o a esa mamá, lo que le estoy diciendo a Dios es, te quedaron tan mal nombrados. Estoy peleando con el que los nombró. Entonces, esa autoridad que Dios delega, si yo realmente cuando veo el guarda de tránsito y me detuvo porque cometí una infracción, en vez de sacar la disculpa, en vez de enojarme, en vez de huir, lo espero y automáticamente hago el raciocinio y pienso, claro, si me pasé el semáforo en rojo, obvio, si venía 80 y esto es de 60 por acá, claro, no puse la direccional. O sea, yo mismo debo empezar a reflexionar y darme cuenta que lo que me está a punto de ocurrir es lo que me merezco. Por eso dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cierto que le llena a uno de fresquito saber esto. ¿Por qué? Porque entonces ya yo no estoy sujeto al vaivén de lo que está ocurriendo en estos gobiernos temporales, sino que me estoy dando cuenta es que Dios tiene el control. Realmente el que tiene el control es Dios, y a nosotros como creyentes no nos puede pasar absolutamente nada si Dios no lo permite. Tenemos casos como el de Job, en el cual Satanás prácticamente le pide permiso a Dios para hacerle todo lo que le hizo, y Dios le dio la autorización. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 y 2. Es impresionante. O por ejemplo cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero tranquilo, yo he orado para que tu fe no falte. O sea que le dieron permiso. Esas 3 negadas de Pedro estaban plenamente autorizadas por Dios. Cuando tú y yo empezamos a ver en ese absoluto lo que está ocurriendo, en vez de traerme zozobra, me trae paz, porque sé que conociendo lo que es Dios y quién es Dios
y que de Dios viene todo lo bueno, lo agradable y perfecto. Y lo que decían las señoras, que Dios escribe muy recto en renglones muy torcidos. En últimas, todo, como dice Romanos 8:28, lo que nos pasa es para bien a los que amamos al Señor. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. A lo establecido por Dios resiste. Ahora, ¿qué ocurre con esos que lo resisten en su momento? Y los que resisten, o sea, los que no acatamos esas autoridades, acarrean condenación para sí mismos. Lo que me está diciendo entonces el texto es que Dios usa a las autoridades para ejecutar sus juicios en la temporalidad. Hay unos juicios que Dios va a ejecutar en la eternidad, pero hay otros juicios que por el solo hecho de estar en este sistema temporal deben ser ejecutados acá. John, deme un ejemplo. El parte, por ejemplo, la sanción que me llega por evasión de impuestos o por pagar o no pagar en forma correcta las cosas, o la expulsión en el caso de que haga una trampa muy tenaz allá en el examen en la universidad o en el colegio, o el correazo que me gané porque me pasé por encima la autoridad de mi papá y de mi mamá. Pero es que yo ahora puedo entutelar a mis papás y no me pueden. Ahí podemos darnos cuenta de el sistema cómo está de loco, pero eso no quiere decir que a Dios se le salió de control. Entonces Dios usa las autoridades temporales para ejecutar sus juicios temporales, porque los eternos sí le corresponden directamente a Él. Cuando vemos allá en Apocalipsis capítulo 20 el juicio del trono blanco, vemos que la muerte devuelve a sus muertos, el mar devuelve a sus muertos, y todos están ahí, los libros en donde están anotados cada una de las cosas, y también está el libro de la vida donde han sido anotados todos aquellos que son para la eternidad, para estar con Dios. Entonces, ¿qué acarrean? Condenación. Entonces ya vimos el primer porqué. El primer porqué encontramos. Cuando me dice que me someta a las autoridades superiores, el primer porqué es porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Punto. Son absolutos. Miren que el apóstol no me está dejando espacio a hacer Romanos, segunda de Romanos, para establecer mis propios principios. No. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que lo resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren otro porque acá, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esto es tan real. Cuando uno se pone a meditar en esto, el asunto es más que moral, es más que profundo, es que es la esencia misma de relacionarme con Dios y de Dios relacionarse conmigo. Aún, por ejemplo, en clases de derecho donde se hace tanto hincapié en el conocer las leyes, no llegan tan al fondo como si llegan las Sagradas Escrituras. Entonces acá cuando me habla de magistrados se está refiriendo a las autoridades públicas. Mire que no me está hablando del pastor, no me está hablando del profeta, no me está hablando del evangelista, no me está hablando de mi papá y mi mamá. Aquí está refiriéndose a las entidades públicas. Ahora, ¿por qué no están para infundir temor al que hace el bien? Porque ellas no están puestas para amenazarnos, sino que las autoridades están puestas para frenar a todos aquellos que atentan contra los derechos establecidos para los demás. Hay un principio en derecho que reza: mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. O sea, yo soy libre hasta donde comienza la libertad del otro. Entonces, cuando yo veo una autoridad pública y hay un temor que me surge
seguro que algún tapado tengo. Porque el temor a ese uniforme o a esa norma, inmediatamente salga algo que hay oculto en mí. Sin embargo, cuando yo sé que voy bien en todo, ¿cuál temor? Entonces dice, ese es el otro por qué. Porque los magistrados no están para infundir temor en el que hace el bien, sino en el que hace lo malo. Ahora, el asunto es que un cristiano o cristiana que practique bien su cristianismo nunca va a entrar en violaciones de los derechos que la sociedad ha establecido. Porque mira, el creyente se supone que no roba, el creyente se supone que no mata, el creyente, la tabla del no, la cumplimos correctamente. Y no vamos a entrar a hablar ahora de nuevo nacimiento, no si estoy en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, sino que nosotros ya entendemos eso y nos damos cuenta de que violar los derechos de los otros no está en nuestro haber. Ahorita Pablo va a ser más íntimo todavía, pero sí están puestas para infundir temor al malo, porque precisamente el magistrado está para sancionar al infractor, a ese que infringe las leyes humanas le cae todo el peso de la ley, aún inclusive con violencia a veces. Porque además Dios ha delegado autoridad sobre los hombres, pero también les ha delegado poder para hacer cumplir esa autoridad. Pablo le está explicando, para que no perdamos de vista, esta situación tan delicada a creyentes que están en Roma hace 2000 años, en un sistema además de caído, recaído. Porque, aunque nuestra reacción frente a las situaciones difíciles es pacífica, no significa que sea débil. Entonces nos dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Cuál es el temor? A ser castigado por ella. Me dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿En qué consiste hacer lo bueno, John, cuando estoy a la autoridad? Sujetarme a ella. Sujetarme a ella. Desde el portero en el centro comercial que te dice, no te parquees ahí. O el portero de tu unidad es autoridad. Cuando le dice, vea que si le baja el volumen a las alabanzas, muy bonitas a las 2 de la mañana, pero que si le baja un poquito el volumen, ¿cierto? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces la alabanza a la que se refiere acá el apóstol no es una alabanza a la que estamos acostumbrados, que cuando sacábamos el primer puesto en el colegio nos colocaban acá una medalla de reconocimiento o un cordoncito acá en el brazo como sobresaliente. No. La alabanza que yo recibo de la autoridad y el reconocimiento que yo recibo de la autoridad es que no me sancione. Ya de suyo eso es una alabanza. Entonces, el reconocimiento premio a mi obediencia es la no sanción de parte de la autoridad. A eso se está refiriendo. Yo pienso que este capítulo tiene mucha importancia hoy en día, sobre todo en lo que está sucediendo en nuestra nación, porque además implica el saber cómo usamos la boca al referirnos a las autoridades públicas, porque además yo puedo reconocer acá dentro de la iglesia que somos servidores de Dios los que aquí ministramos, y hasta nos queremos entre nosotros. Pero mira cómo es de atrevido este apóstol Pablo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y mira lo que me dice acerca de los magistrados y las autoridades seculares. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y los estudiosos dicen que la palabra que se usa para servidor ahí es la misma que se usa para servidor dentro de la iglesia. Casi que son diáconos allá afuera.
Entonces Pablo lo recalca y lo que me está diciendo es, cuando usted vea ese magistrado, esa autoridad, está viendo a un ministro de Dios. Haga de cuenta que vio un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro. Imagínate lo que es la esencia y la pureza misma de la autoridad. Y me dice que es servidor de Dios para mi bien, porque definitivamente los ciudadanos necesitamos normas que nos enruten y a la vez que nos beneficien. Los magistrados entonces lo que hacen es cuidarnos a nosotros de nosotros mismos. Y tenemos que entender que estamos en una sociedad caída, con mayor razón todavía. Si no sería una anarquía completa. Pero es que hay gente que se pasa la autoridad por la faja o lo soborna. Vuelvo y te digo, no se quede ahí. Crezca, por favor, y expanda su mente espiritual. Dios, las autoridades que ha puesto, las puso Él, por lo tanto las juzga Él, sea en esta misma tierra a través de los mismos mecanismos temporales o sea en el juicio venidero. Nada se pasa por alto, absolutamente nada. Y avanza diciendo, pero si haces lo malo, teme. ¿Qué es hacer lo malo? No someterme, para que circunscribamos bien las cosas. ¿Y por qué debo temerle? Porque es lógico que tarde o temprano me llega el castigo, la sanción. Pero si haces lo malo, teme. Y aquí dice algo tremendo, porque no en vano lleva la espada. En los tribunales romanos, por lo general el magistrado tenía una espada real que a la vez era utilizada de manera simbólica. Era como un símbolo de poder, así como el bolillo para el policía, ¿sí? O la AK-47 para el soldado. Cuando tú llegabas al tribunal romano, dependiendo del delito, podías salir vivo o salir muerto. Si eras culpable, muerto. Entonces la espada la utilizaban simbólicamente para decir, este reo es digno de muerte. Entonces la espada tiene mucho que ver acá, porque Dios es el que ha puesto esa espada o esa arma en las manos de los magistrados, porque te decía ahora, la autoridad es ser investido de esa presencia de autoridad que me ha sido entregada, pero la espada es el poder para poder ejecutar esa autoridad. La autoridad y el poder van íntimamente ligados. ¿Que hay gente que tiene poder y no tiene autoridad? Sí. Tenemos una cantidad de gente que ejerce poder ilegal y no son autoridad, desde luego. Pero aquí Pablo me está llevando al top de entender la autoridad, y créanme, esto es valiosísimo. Dios entonces ha autorizado a esos magistrados para que castiguen o premien. Hay un pensador de apellido Quimby, y él dijo acerca de esto: nunca atropellen el orden público de la decencia, pero si están ante autoridades anárquicas, busquen reformas por los mismos medios que las leyes se los autoricen. Entonces, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, que entre comillas se dice democracia, hay una cantidad de mecanismos jurídicos para lograr cambios dentro de ese mismo sistema jurídico. Entonces, a mí me asombra todo esto, porque a veces los creyentes como que nos enajenamos de la sociedad como tal, y nos da como cierto ánimo de escondernos y no tenernos que mezclar, pero todos los días, apenas sale uno de la casa, ya está en contacto con la autoridad de Dios en lo secular. Desde la línea amarilla que uno se puede pasar o no se puede pasar, desde el semáforo, ahí está completamente todo. Entonces, aquí veo un Dios que me saca a la luz pública y no que me esconde de la luz pública. ¿Y cómo me puedo yo relacionar
dignamente con esas autoridades, sujetándomelas. Hablar de la sujeción no es popular hoy en día, ni lo ha sido nunca, porque en cada corazón de ser humano hay rebeldía por la caída misma. Si no, fíjese que una vez, ¿le parece, por ejemplo, que el tercer cielo puede estar desordenado? Es que ni colillas de cigarrillo hay por ahí en las calles del tercer cielo. Y un día a Satanás se le ocurrió que sí, que eso estaba como que no estaba bien administrado. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me detiene de violentar las autoridades públicas es que cuando lo hago me parezco a Satanás y yo no quiero parecerme al Señor, que alimenta esa naturaleza caída que todavía de manera residual está en mí, porque este cuerpo en el cual estamos transitando ahora no es el eterno. Por lo tanto, este cuerpo, aunque lo puedo usar para las cosas buenas, todavía no ha sido redimido. Y recuerda que en este cuerpo habito yo, mi alma, habita el Espíritu Santo porque soy su templo, pero también habita el pecado, que es esa inclinación que nos dejó la caída, y los malos deseos que alimentan ese pecado. Por eso puedo entender lo que Santiago dice, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Qué bueno saber eso. Hay gente que no sabe eso, aún siendo cristiana, y entonces uno sabe por qué está manejando así o cómo se debe manejar. Pero cuando uno tiene por madurez esa conciencia, le es por lo menos más fácil gobernar todo esto que hay en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué lleva espada? Dice, pues es servidor de Dios. Nuevamente Pablo me está recalcando, porque es fácil olvidar el principio. Olvidar el principio. Casi que te puedo decir, si tú y yo asimilamos esto y lo solucionamos, se nos acabarían el 95% de nuestros problemas automáticamente, porque desaparezco de el mundo de los infractores, y al desaparecer del mundo de los infractores nunca voy a tener que ser perseguido por las autoridades que Dios ha puesto para perseguir al que hace lo malo, que es la desobediencia. Ahora, Pablo le va a agregar una palabrita más fuerte todavía a esto, y él dice que además de ser servidor de Dios, ese magistrado que lleva espada, mira qué palabra tan fuerte, es vengador para castigar al que hace lo malo. Impresionante. Aquí más adelantico vamos a ver que no debo vengarme, sino que debo dejar que Dios sea el que tome venganza sobre toda situación que ocurre en mi vida, porque ese papel de la venganza y de juez solo le corresponde a Dios, y Dios, como tiene ese papel que Él se lo autoapropió, puede delegarlo a través de las autoridades, y por eso dice que es vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, porta espada porque está representando la justicia de Dios para castigar a aquel que viola los derechos para poder vivir en sociedad en la temporalidad. Muy bonito. Si a mí me hubiesen explicado eso en derecho cuando estudiábamos allá 6 años desde el principio, me hubiera quedado mucho más claro, porque el principio de autoridad mío solo partía del bolillo del policía. O sea, no veía una autoridad suprema delegando autoridad sobre este hombre finito, o sobre este juez finito, o sobre este tribunal finito. Por eso es que muchos inclusive estudiamos es para saber cómo evadir la autoridad, pero cuando yo me doy cuenta del panorama completo y veo a Dios sentado en su trono con el Señor Jesús a su diestra y el Espíritu Santo en mi vida, enseñándome que vivo en una sociedad donde hay representantes de esa autoridad de Él, y vuelvo y te digo, hay un gran paréntesis, si la autoridad lo está haciendo bien o mal, Dios verá cómo trata con ellos, pero es que el principio de la autoridad es supremamente excelente. ¡Qué maravilla!
con razón las cosas funcionan en el reino. Y si nosotros leemos bajo ese prisma los evangelios, vamos a mirar cómo el Señor Jesús admiraba la autoridad y al que la entendía. Por ejemplo, llegó un centurión porque tenía no sé a quién enfermo en la casa, no sé si al hijo o a un criado, y el Señor Jesús le dijo: bueno, venga, yo voy. Y él le dijo: no, tranquilo, vea, yo soy un hombre sujeto a autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. Cuando yo le digo a uno de mis que haga tal cosa, él la hace, y no la haga, no la hace. Así que si tú envías la palabra, con eso es más que suficiente. Y el Señor Jesús frenó en seco, dijo: vea, porque un gentil estaba entendiendo lo que su pueblo no entendía, el principio de la autoridad. Cuando Pilato le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para esto, para lo otro? Él le dijo: no tendrías autoridad si no te fuera ¿de dónde? Impresionante. Peor juicio no puede haber. Sueltan a Barrabás y lo condenan a él. Pero ¿estaba ejerciendo o no estaba ejerciendo mal la autoridad Pilato? Claro que sí. Pero el Señor se le sujetó porque él venía a establecer un plan donde él diga: no, ¿sabe que me va a conseguir un buen abogado? O yo mismo me voy a defender. Y verá que es algo libre. Estaríamos todavía sin cruz, sin sangre derramada, estaríamos todavía sumidos en nuestros pecados. Entonces, todo tiene un propósito. Pensemos entonces en el magistrado como algo así: alguien al cual Dios pone, nombra, respalda y le da espada para que ejecute todo lo que sea necesario para poder ejercer esa autoridad. Aquí, entrando en este versículo 5, encontramos una recomendación más. O sea, si algo quiere el apóstol que quede bien claro, es esto, porque le dedica, pensémoslo así, todo un capítulo, aunque él no fue el que lo dividió en capítulos y versículos, a este tema. Tiene que ser muy importante. Usted y yo encontramos capítulos enteros en el Antiguo Testamento en donde Dios nos enseña a comportarnos bajo autoridad y en autoridad. En Números, por ejemplo, el capítulo 12, el capítulo 13, el 14, creo que el 15 y el 16 también. A Aarón, él le dio una vara, ¿recuerdan? Y era una vara que representaba autoridad. En fin, la autoridad está por todos lados. Cuando uno deja de leer románticamente las Sagradas Escrituras y las lee realmente como un hijo de Dios y encuentra en ellas las instrucciones de su Padre, ve el canal de autoridad en todos lados lo ve. Ahora, de acuerdo con lo que hemos visto en los primeros 4 versículos, Pablo dice: por lo cual es necesario estarle sujetos. Vuelvo al punto, la carta es dirigida a creyentes. Yo no me puedo parar allí en la esquina a hacerle entender esto a gente que todavía no ha nacido de nuevo. No me puedo parar allí en la esquina a el que está protestando en contra del sistema y todas esas cosas, a que entienda esto. De pronto sí, porque Dios es compasivo y misericordioso. Esta carta es para creyentes, hace 2000 años, y sigue siendo para creyentes hoy, 2000 años después. Y por esto dice: por lo cual es necesario estarle sujetos. Yo casi no recomiendo libros, pero cuando llego a este punto sí recomiendo uno. Si usted lo tiene, o si no, consígaselo. Se llama Autoridad Espiritual, de un escritor, un predicador llamado Watchman Nee, en donde él realmente hace una exposición de lo que es la autoridad bíblica y de Dios sobre toda la raza humana durante todos los tiempos, que si uno sigue siendo rebelde después de eso, necesita una liberación muy grande. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Entonces, como creyentes, nosotros debemos estar sujetos a la autoridad. Y aquí viene algo espectacular. Dice: no solamente por razón del castigo. No. ¿Usted por qué le dice a su papá? Porque no me pega. Porque si no, no me deja ir a tal reunión. Porque si no, me quita la mesada. ¿Cierto que es un amor como muy piripipao? Él dice: no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la
conciencia. Es decir, yo como creyente, sea hombre o mujer, me sujeto a la autoridad porque es lo que Dios me dice que debo hacer y que eso es lo que a Él le agrada y yo vivo para agradar a Dios. Maravilloso. Me parece completamente estupendo. Bien. Yo creo que vamos a dejar ahí por hoy. Estaba muy expectante por esta primera reunión presencial. No le hicimos mucha bulla, pero ahora mirándoles a ustedes y la decencia y la puntualidad que tuvieron, no puedo sino entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere, que iniciáramos nuevamente este servicio y que pudiésemos perseverar en seguir renovando el entendimiento, así de esta manera sencilla, aceptando el consejo que hay en la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Todos los que estamos acá somos gente realmente ocupada en tus cosas. Aquí estamos desde estudiantes hasta profesionales, desde personas que hacemos labores en el hogar hasta personas que hacemos labores en las empresas. Pero ya cambiamos el casete, ya cambiamos acá la manera de pensar, y no es que saquemos tiempo para ti y por eso vinimos hoy, sino que nosotros somos personas que estamos dedicadas a ti y sacamos tiempo para nuestro hogar, para nuestra empresa, para nuestro trabajo, para nuestro estudio, para nuestro ministerio. Sabemos que nuestro papel como hijos e hijas tuyas es representarte bien, y hoy más que nunca, mirando lo que ocurre en nuestra nación, sabemos lo importante que es que haya hijos que representen bien a sus padres, y nosotros somos hijos tuyos y queremos representarte bien, y por eso queremos comernos la Biblia pedacito a pedacito, solos o acompañados, cualquiera sea el día en que nos permitas y la hora en que nos permitas hacerlo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.